El teléfono vibró en mi bolsillo como un puñetazo en el estómago, y al ver el nombre de mi hermana en la pantalla, supe que el pasado me había alcanzado en Valencia. Mónica, ¿dónde diablos estás? Mamá está destrozada, y tú huyes como una cobarde, gritó su voz al otro lado de la línea, cortante como el viento del Mediterráneo que azotaba las calles empedradas. Colgué sin responder con el corazón latiendo tan fuerte que creí que rompería las costillas, y entonces la vi, Isabel, la conserje del Hotel del Mar, con sus ojos verdes como el mar en tormenta, extendiéndome no solo la llave de mi habitación, sino una mirada que prometía secretos más profundos que los míos. Valencia me había parecido el refugio perfecto cuando aterricé esa mañana de julio, con el sol abrasador recordándome que en España, el calor no solo quema la piel, sino que destapa las heridas del alma. Había dejado Madrid atrás, huyendo de la asfixia familiar, de las miradas acusadoras de mi madre viuda que no entendía por qué su hija de 30 años, exitosa abogada en un bufete de renombre, prefería las noches solitarias con un buen libro o un paseo por el Retiro antes que las cenas obligatorias con pretendientes que olían a colonia barata y expectativas ajenas. Eres lesbiana, ¿verdad? Eso es lo que arruina tu vida, me había espetado mi hermana Ana la semana pasada, después de encontrar en mi cajón una carta arrugada de mi último amor fallido, una mujer casada que me había prometido el mundo y me dejó con promesas rotas. Aquella confesión familiar, soltada como un veneno en una paella familiar, me impulsó a comprar un billete de tren y huir hacia el este, hacia el mar que siempre había curado mis males en las vacaciones de infancia. El Hotel del Mar era un edificio modernista en el corazón del barrio del Carmen, con balcones de hierro forjado que daban a la Plaza de la Virgen, donde las fuentes murmuraban promesas de redención. Check-in era un ritual, el recepcionista, un hombre canoso con bigote de torero retirado, me entregó los papeles con una sonrisa profesional. Pero fue Isabel quien apareció de la nada, empujando un carrito de limpieza con la gracia de una bailarina de flamenco. Llevaba el uniforme azul marino del hotel, ajustado lo justo para insinuar curvas suaves bajo la tela, y su cabello negro, cortado en un bob impecable, enmarcaba un rostro de facciones afiladas, como tallado en olivo valenciano. Tenía 32 años, lo supe después, pero en ese instante sus ojos verdes me atraparon como las redes de un pescador en la albufera. Bienvenida, señora. Si necesita algo, soy Isabel, la conserje. No hay puerta en este hotel que no abra para usted, dijo con una voz ronca, teñida del acento valenciano que arrastra las vocales como olas perezosas. Su mano rozó la mía al pasarme la llave, la número 407 en el último piso, con vistas al mar, y sentí un escalofrío que no era del aire acondicionado. Subí a mi habitación, una suite modesta con azulejos hidráulicos y una cama king que parecía demasiado grande para mi soledad, y me derrumbé en ella, llorando por primera vez desde la pelea con Ana. Valencia, con su mezcla de historia y modernidad, de fallas y paellas, debería haber sido mi salvación, pero ya entonces intuía que Isabel sería mi tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de exploración solitaria. Paseé por las torres de Serranos al amanecer, donde el río Turia seco susurraba secretos de inundaciones pasadas, y me perdí en el mercado central, comprando naranjas sanguinas que chorreaban jugo como lágrimas. Pero cada tarde regresaba al hotel y allí estaba ella, Isabel, arreglando un jarrón en el lobby o charlando con los huéspedes en un castellano salpicado de valenciano. Nuestras conversaciones empezaron inocentes, recomendaciones de restaurantes en Ruzafa, donde la comida fusión es tan picante como los chismes locales, pero pronto se volvieron confesiones. Valencia te come el alma si no la conoces bien, me dijo una noche, mientras compartíamos un café en la terraza del hotel, bajo las luces tenues que parpadeaban como estrellas caídas. Yo le conté sobre Madrid, sobre mi trabajo defendiendo a mujeres en divorcios amargos, y omití lo de mi orientación, ese peso que aún cargaba como una cruz en una tierra católica. Isabel era un enigma envuelto en calidez. Hija de pescadores de la Albufera, había estudiado Bellas Artes en la Universitat de Valencia pero terminó en el hotel por circunstancias familiares, como dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía una hermana menor, Carmen, que estudiaba en Barcelona, y un padre viudo que regentaba una barraca de arroces en el lago. La familia es sagrada aquí, Mónica. Pero a veces ahoga, murmuró una vez, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. Yo asentí pensando en mi propia madre, que rezaba rosarios por mi salvación. Nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasarle el azúcar, al ajustar una silla, y cada toque era una chispa en la pólvora de mi deseo reprimido. Una noche, después de una tormenta que dejó la ciudad oliendo a jazmín mojado,
la invité a mi habitación para ver una película. Era una excusa endeble como las que usaba en Madrid para seducir a amantes efímeras. Entró con una botella de vino de Requena, tinto y afrutado, y nos sentamos en la cama, el televisor olvidado mientras hablábamos de sueños rotos. Yo soñaba con pintar murales en las fallas, quemar mis miedos en la hoguera, confesó, su aliento cálido contra mi cuello. La besé entonces un beso tentetip como el primer sorbo de agua en el desierto, y ella respondió con una pasión que me dejó sin aliento. Sus labios sabían a sal marina y a horchata fresca, y sus manos, callosas por el trabajo, trazaron caminos en mi espalda que borraron las cicatrices de amores pasados. Hicimos el amor con la ternura de quien descubre un tesoro enterrado, susurrando promesas en la oscuridad. Quédate en Valencia, Mónica. Construyamos algo real. Pero incluso en el éxtasis noté una sombra en sus ojos, un secreto que flotaba como niebla sobre la ciudad de Les Arts. Aquella semana fue un idilio robado. Paseábamos por la playa de la Malvarrosa al atardecer, comiendo fartons empapados en chocolate mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el agua de oro líquido. Isabel me llevó a su barraca familiar en la Albufera, donde su padre, un hombre de manos como remos y ojos hundidos por el duelo, me sirvió una paella de conejo y caracoles que quemaba la lengua pero curaba el alma. «Eres bienvenida aquí, niña», gruñó, sin saber que su hija y yo compartíamos más que miradas. Carmen, la hermana, nos sorprendió una vez con una llamada. «Isabel, ¿quién es esa madrileña que te hace sonreír como una tonta?». Reímos, pero Isabel colgó rápido, alegando asuntos de familia. Empecé a sospechar entonces, un cosquilleo de duda que ignoré por el calor de sus abrazos. El conflicto estalló una mañana de agosto, cuando el lobby del hotel bullía de turistas sudados y el aire olía a café quemado. Yo bajaba las escaleras, aún con el aroma de Isabel en mi piel de la noche anterior, cuando la vi, una mujer rubia, de unos 40 años, elegante como una duquesa en un vestido de lino blanco, abrazando a Isabel con una intimidad que me heló la sangre. «Cariño, he venido a verte». «No puedes ignorarme eternamente», dijo la desconocida en un acento catalán afilado, besando la mejilla de Isabel con posesión. Mi mundo se tambaleó, retrocedí, escondiéndome tras una columna, el corazón martilleando como un tambor de Semana Santa. ¿Quién era esa? ¿Una amante? ¿Una esposa oculta? Isabel se zafó con gentileza, murmurando: «Luego hablamos, Elena», pero el daño estaba hecho. Esa noche en mi habitación, la confronté. «¿Quién es Elena? ¿Me has mentido todo este tiempo?». Lágrimas rodaron por sus mejillas y su confesión fue un cuchillo: «Es mi ex, Mónica. La madre de mi hija». «Pero eso fue hace años». «Te lo explico todo, lo juro». No la creí. El pánico de mi pasado, amantes casadas, promesas falsas, me cegó. Empaqué mi maleta esa misma noche dejando una nota: «No puedo confiar en sombras. Adiós». Huí a un hostal en el Cabanyal, barrio de pescadores donde el mar ruge como un amante celoso, y pasé días en una niebla de rabia y añoranza. Valencia, que había sido mi paraíso, se convirtió en laberinto de recuerdos, cada plaza evocaba su risa, cada falla imaginaria ardía con mi traición. Llamadas ignoradas, mensajes no leídos. Pensé en volver a Madrid, en confesarle todo a mi madre y enfrentar el exilio familiar. Pero Isabel no se rindió. Una tarde, bajo la lluvia torrencial que azota la costa valenciana como lágrimas divinas, apareció en mi puerta, empapada, con una niña de 5 años de la mano. «Esta es Lucía, mi hija. Elena es su madre, pero nos abandonó hace 2 años por otro hombre. Vine a suplicarte, no huyas de mí como yo huí de mi verdad». El impacto me dejó sin palabras. Lucía, con rizos negros como los de su madre y ojos verdes heredados, me miró con curiosidad infantil, aferrada a un osito de peluche. Isabel sollozó contándome la pesadilla, su amor juvenil con Elena, un matrimonio civil por la hija, el descubrimiento de la infidelidad, el divorcio amargo que la dejó sola con deudas y un hotel que no pagaba lo suficiente. «Te mentí por miedo, Mónica. En Valencia, ser lesbiana con una hija es un escándalo. Mi padre no lo sabe, mi comunidad me juzgaría. Pero tú me haces querer ser valiente». La abracé entonces bajo la lluvia que limpiaba nuestras culpas, y por primera vez, sentí que el amor no era una jaula, sino alas. Pero la paz duró poco. Mi hermana Ana llegó a Valencia sin avisar,
alertada por mi madre, y el reencuentro fue un campo de minas. Has venido a arrastrarme de vuelta, ¿verdad?, le espeté en un café de la Plaza de la Reina, donde las palomas picoteaban migas como chismosas. Ana, con su cabello rubio teñido y su traje de ejecutiva, me miró con lástima. Mamá está enferma, Mónica. Cáncer. Y tú aquí jugando a las casadas con una conserje. ¿No te da vergüenza? Sus palabras fueron un latigazo. No sabía de Isabel, pero olía mi secreto como un sabueso. Le conté todo en un torrente de ira, mi orientación, mi amor por Isabel, la niña que ahora era parte de mi mundo. Eres egoísta. Vuelve a casa, replicó y se fue, dejando un cheque para mi regreso al buen camino. Aquella noche Isabel y yo discutimos por primera vez. Tu familia te necesita. Yo tengo a Lucía, no puedo competir con eso, dijo con voz quebrada. Yo grité, ¿y qué hay de nosotras? ¿De esto que hemos construido? La duda se instaló como una grieta en una fachada modernista. Decidí quedarme, pero el veneno de Ana corría por mis venas. Empecé a trabajar remotamente desde el hotel, defendiendo casos de custodia para mujeres como Isabel, pero las noches eran tormentas de celos irracionales. ¿Y si Elena volvía? ¿Y si mi madre moría sin mí? Valencia, con su pulso vital de fiestas y mercados, se sentía cada vez más como una trampa dorada. El otoño llegó a Valencia como un suspiro melancólico, tiñendo las hojas de los plátanos en el jardín del Turia de tonos ocres que recordaban las fallas apagadas. Isabel y yo intentábamos tejer una rutina, mañanas en la playa recogiendo conchas para Lucía, tardes en el hotel donde yo la ayudaba con el papeleo, mi instinto de abogada era un bálsamo para sus facturas pendientes, y noches en las que leíamos poesía de Gloria Fuertes, riendo de versos que hablaban de amores prohibidos. Lucía nos llamaba a las mamás del mar, un título inocente que me llenaba el pecho de un calor desconocido. Pero bajo esa fachada de normalidad, las grietas se ensanchaban. Mi madre empeoraba, llamadas semanales de Ana describían quimioterapias y rezos en la Almudena, y cada vuelve, Mónica, era un gancho en mi carne. Isabel, por su parte, cargaba su propio yugo. Su padre, el viejo pescador, empezó a presionar, encuentra un hombre decente, Isabel. Lucía necesita un padre. En las barracas de la Albufera, donde el humo de las paellas se mezclaba con el aroma de juncos, él la veía como la viuda devota, no como la mujer que amaba a otra. Una domingo, durante una comida familiar, el secreto casi estalla. Carmen, de visita desde Barcelona, notó cómo Isabel me rozaba la mano bajo la mesa y arqueó una ceja. Hermana, ¿quién es esta madrileña que te mira como si fueras un cuadro de Sorolla? Reímos con nerviosismo, pero el padre frunció el ceño, mascullando sobre mujeres modernas que olvidan sus raíces. Esa noche Isabel lloró en mis brazos, si se entera, me deshereda. La barraca es todo lo que tenemos. Intenté ser su ancla, pero mis demonios internos rugían. Soñaba con Elena, imaginándola como una sirena catalana que robaba a Isabel de vuelta. Un día, revisando el móvil de Isabel mientras ella dormía, un acto de traición que me avergüenza aún, encontré mensajes antiguos, te echo de menos, amor. Lucía es nuestra. El pánico me invadió, borré los textos sin pensarlo, un acto impulsivo nacido del terror a perderla. Cuando Isabel despertó, notó la anomalía. ¿Qué has hecho, Mónica? La confrontación fue brutal, acusaciones volaron como platos en una riña valenciana. Eres paranoica. Confías en mí tanto como en tus casos de divorcio, gritó ella, y yo repliqué, porque todas mienten. Como tú al principio. Lucía, despertada por los gritos, sollozó en la puerta, y esa imagen, su carita arrugada por el miedo, nos detuvo en seco. Nos reconciliamos con un viaje improvisado a las cuevas de Gandía, donde el mar cava túneles en la roca como secretos en el corazón. Allí, bajo la luna llena que bañaba las olas en plata, Isabel me contó su verdad completa. El matrimonio con Elena había sido una huida de su propia orientación, un intento de complacer a una familia conservadora que veía el lesbianismo como pecado mortal. Te quiero, Mónica, pero tengo miedo. Valencia es tolerante en las fiestas, pero en las sombras juzga. La besé con sal en los labios, jurando, enfrentémoslo juntas. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía otros planes. El alto trago llegó en noviembre, cuando el viento del gregal barría las hojas por las ramblas. Mi madre falleció esa semana,
un cáncer que se la llevó como una ola traicionera. Ana me culpó en el funeral, vía Zoom desde Madrid, tu egoísmo la mató. Nunca volviste. Devastada, regresé a Valencia en un vuelo nocturno, aterrizando en un aeropuerto vacío que olía a desinfectante y despedidas. Isabel me esperaba en el hotel, con Lucía dormida en sus brazos, pero yo estaba rota. Déjame sola, le supliqué y ella, herida, obedeció. Pasé días en la cama, ahogándome en vino de Banjuls y recuerdos, la mano de mi madre en mi cabello infantil, sus oraciones mudas por una hija normal. En mi delirio, llamé a Ana, tenías razón. Soy una fracaso. Fue entonces cuando el secreto de Isabel explotó. Elena apareció en el lobby del hotel, no como fantasma, sino como tormenta viva. Había oído del fallecimiento de mi madre, chismes viajan rápido en España, y usó eso como excusa para irrumpir. Isabel, necesito hablar de Lucía. Quiero la custodia compartida. Esta amante tuya no es estable. Las palabras de Elena, dichas en voz alta para que los huéspedes oyeran, me destrozaron. Corrí escaleras abajo enfrentándola a sal de aquí. No tienes derecho. Pero Elena, con su sonrisa de víbora, sacó un documento, una demanda legal por custodia, alegando que Isabel vivía en pecado con una forastera. Isabel palideció, había firmado papeles años atrás, en un momento de debilidad, prometiendo estabilidad familiar si Elena regresaba. El escándalo se extendió como pólvora en una falla. El padre de Isabel se enteró por un vecino chismoso y llegó al hotel esa misma noche, con ojos inyectados en ira. Hija mía, qué vergüenza. Una mujer con otra mujer, criando a mi nieta. Eres una deshonra. La escena en el lobby fue dantesca, él gritando en valenciano, Isabel sollozando de rodillas, Lucía escondida tras el mostrador. Yo intervine, mi voz de abogada cortando el aire, basta. Esto es amor, no pecado. Y legalmente Elena no tiene caso. Pero el daño estaba hecho. Isabel me miró con ojos rotos, Mónica, vete. No puedo arrastrarte a esto. Mi familia. Mi vida aquí. La traición que sentí fue peor que cualquier engaño, no era solo Elena, sino el mundo entero conspirando contra nosotras. Huí de nuevo, esta vez a las afueras, a un convento abandonado en la huerta valenciana donde las naranjas caían podridas al suelo. Allí, sola con mis demonios, reviví cada momento, el primer beso, las risas con Lucía, las promesas bajo la lluvia. ¿Era el amor una ilusión, un lujo para quienes no cargan hijas o legados? Llamadas de Isabel, ignoradas. Mensajes de Ana, perdóname. Mamá te quería tal como eras. Pero el dolor era un manto espeso. Decidí volver a Madrid, empacar mi vida en cajas y fingir normalidad. En el tren de regreso, con el paisaje de viñedos pasando borroso, juré no amar de nuevo. Sin embargo, Valencia no me dejó ir tan fácil. 2 días después, en mi piso madrileño aún con olor a pintura fresca, un sobre llegó por correo, fotos de Isabel y Lucía en la playa, con una nota: el amor no es una llave que se cierra. Es una puerta que se abre. Vuelve, por favor. Te espero en la Plaza de la Virgen, medianoche. El corazón me falló, tomé el primer AVE de vuelta, el tren nocturno que devora kilómetros como ansiedad. Llegué a Valencia al alba exhausta y esperé en la plaza, donde la Basílica de la Virgen se erguía como un guardián silencioso. No era medianoche, era mi propia trampa. Isabel no apareció esa noche ni la siguiente. Pánico, ¿otro engaño? Corrí al hotel donde el recepcionista, con ojos compasivos, me entregó una carta. Elena me obligó a elegir. ¿Custodia o tú? Elegí a Lucía. Perdóname, Mónica. Te amaré siempre. El mundo se derrumbó. PHNN me invadió, otra traición. Otra mujer que priorizaba lo correcto sobre el corazón. Pero el twist vino como un rayo en cielo claro. En la Albufera, guiada por un presentimiento, encontré a Isabel en la barraca familiar, no derrotada, sino luchando. Su padre, conmovido por su valentía, ella le había confesado todo, la abrazaba. Hija, el amor es amor. La familia no juzga. Elena había retirado la demanda, intimidada por mis contactos legales que Ana, reconciliada, había movilizado desde Madrid. Isabel, al verme, corrió hacia mí, mentí en la carta.
Era para protegerte del escándalo. Pero no puedo sin ti. Nos besamos bajo el sol de la huerta, con Lucía riendo a nuestro lado, y supe que el verdadero alto trago no era la traición, sino la redención. La reconciliación no fue un cuento de hadas, sino un tapiz tejido con hilos rotos y remiendos de tiempo. Valencia, en su invierno suave donde las hogueras de San Juan se anticipan con luces navideñas, nos dio espacio para sanar. Isabel renunció al hotel, ya no soy la conserje que abre puertas ajenas, ahora abro la mía, y abrió un pequeño taller de arte en Ruzafa, pintando murales inspirados en nuestras historias, mujeres entrelazadas contra fondos de azulejos valencianos, mares turbulentos que se calman en puertos seguros. Yo por mi parte transferí mi bufete a una sucursal local, especializándome en derechos LGBTQ y custodias, convirtiendo mi dolor en escudo para otras. Lucía, esa bolita de energía con pecas como constelaciones, empezó a llamarme tía Mónica al principio, pero pronto Mamá 2, un título que gané con cuentos nocturnos y tardes de horchata en la Malvarrosa. Sin embargo, los ecos del conflicto persistían. Ana visitó en Navidad, trayendo paquetes de turrón y una disculpa envuelta en lágrimas: fui cruel porque tenía miedo por ti. Mamá en sus últimos días me dijo: dile a Mónica que la quiero libre. Aquellas palabras, pronunciadas en un lecho de hospital con vistas a la Sierra de Guadarrama, disolvieron el hielo entre nosotras. Cenamos en la barraca del padre de Isabel, una paella de marisco que unió Madrid y Valencia en sabores compartidos. El viejo pescador, con su gorra calada y manos temblorosas, brindó por las mujeres fuertes. Y por el amor que no entiende de géneros. Carmen, la hermana rebelde, trajo un pastel de boniato y chismes de Barcelona. Allí, las familias como la nuestra son la norma. Bienvenidas al club. Pero no todo era rosas. Elena, la sombra persistente, envió cartas venenosas: Lucía me necesita. Eres una intrusa. Las ignoramos, pero cada una era una espina. Una noche, en una discusión acalorada, Isabel pintando furiosamente, yo revisando expedientes hasta la madrugada, explotó: ¿y si un día te cansas de esto? ¿De la niña, del pueblo chismoso? Mi respuesta fue un sollozo: tengo miedo de que tú te canses de mis sombras madrileñas. Nos abrazamos en el suelo del taller, rodeadas de lienzos a medio terminar, y juramos terapia, sesiones en un centro de la Ciutat de les Arts, donde psicólogas con acento valenciano nos enseñaron a desentrañar nudos emocionales como se desilvana una red de pesca. El verdadero test llegó en las fallas de marzo, cuando Valencia se transforma en un carnaval de fuego y catarsis. Isabel y yo colaboramos en un monumento, una escultura de dos figuras femeninas unidas por hilos de fuego, simbolizando amores probados en llamas. Lucía, con su delantal manchado de pintura, añadió estrellas de papel. La planta fue mágica, la plaza llena de familias, el olor a pólvora y churros, y nosotras en lo alto, encendiendo la mecha. Pero durante la crema, cuando las llamas devoraban la figura, un grupo de borrachos gritó: mariconas. ¡Quemaos con ella! El odio, crudo como el vino sin filtrar, nos golpeó. Isabel se tensó, Lucía lloró y yo, con furia de abogada, enfrenté al cabecilla: el amor quema, pero renace. Idos a la mierda. La policía intervino, pero el incidente dejó una marca. Valencia, tierra de tolerancia fallera, aún albergaba pozos de intolerancia. En ese fuego forjamos resiliencia. Isabel expuso sus obras en una galería de El Carmen, atrayendo prensa local, la artista lesbiana que pinta amores invisibles. Yo gané un caso emblemático, custodia compartida para una pareja del mismo sexo en Alicante, citando precedentes europeos con acento madrileño. Nuestra vida se entretejía: fines de semana en la Albufera remando en barca, veranos en la playa construyendo castillos de arena con Lucía, inviernos acurrucadas con chocolate caliente viendo procesiones de la Virgen. El padre de Isabel, ahora abuelo orgulloso, nos regaló una lancha vieja para paseos de enamoradas. Ana, redimida, trajo a su propia pareja, un hombre tímido de Toledo, y hablamos de madres perdidas, de legados que no atan sino liberan. Aún así, las decisiones difíciles no cesaban. Un día, Elena llamó: quiero ver a Lucía. Sin dramas. Isabel dudó, yo aconsejé: por la niña, sí. Pero con límites. La reunión en un parque neutral fue tensa. Elena, más frágil de lo que recordaba, con ojeras de arrepentimiento. Fui una idiota. Pero amo a nuestra hija. Acordamos visitas supervisadas, un puente frágil sobre abismos pasados.
Esa noche Isabel me miró con gratitud, tú me diste coraje. Más que una llave me diste un hogar. El clímax inesperado llegó en Pascua, cuando un incendio, no metafórico sino real, arrasó parte de la huerta. La barraca del padre se salvó de milagro, pero perdimos cultivos y recuerdos. En el caos, con bomberos gritando órdenes en valenciano, encontré a Isabel salvando un álbum de fotos familiares. No lo sueltes, grité ayudándola a cargar cajas. Lucía, a salvo con Carmen, nos vio como heroínas. En la reconstrucción, la comunidad se unió, vecinos que antes chismorreaban ahora traían paellas y manos para edificar. Sois familia, dijo un viejo agricultor, y en sus ojos vi aceptación ganada con sudor y lágrimas. Hoy, un año después, camino por la Plaza de la Virgen con Isabel de la mano, Lucía correteando adelante con un globo de falla. Valencia, con su pulso eterno de mar y fuego, nos ha moldeado. No es un final feliz de película, hay discusiones, miedos residuales, noches en que el pasado susurra dudas, pero es humano, un amor que sobrevive traiciones, entiende lutos y elige diariamente. Mi madre, desde donde quiera que mire, aprobaría. Porque al final, el conserje no me dio solo una llave, me dio las puertas de mi propio corazón, abiertas de par en par al Mediterráneo infinito.